Vamos a resolver el último ejemplo de esta clase, ¿ya? Y también nos pide calcular los diagramas de momento flexionante y fuerza cortante, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones en los apoyos, ¿no? En este caso, también nos están dando un apoyo que es sencillo, ¿no? Solo es un apoyo fijo y un apoyo simple, no nos dan rótulas, ¿ya? ¿Y qué pasaría con los diagramas si es que nos dieran rótulas, ¿no? Ya ahí, cuando nos dan rótulas, entonces ya no se cumple para nada esto, lo que les decía, que ¿cuántas divisiones hay aquí abajo? ¿Cuántos datos nos están dando? 5, ¿no? Cuenten, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, entonces debería de haber 5 tramos, eso es lo que les decía, ¿no? Pero cuando hay una rótula, ya no es lo mismo, ¿ya? Sí o sí tienes que hacer por el método que deberíamos de hacer, ¿no? Irnos al extremo izquierdo y decir que ahí es el origen y desde ahí ir contando uno por uno. ¿No? A ver, vamos a repasar cómo se hacía eso. Nos paramos en el extremo izquierdo, ¿no? Y de ahí vamos avanzando hasta que algo aparezca, ¿no? Justo acá aparece la reacción en este punto y de paso aparece la carga distribuida, ¿no? Entonces, ese sería mi primer tramo, desde 0 hasta x igual a 2. Después sigo avanzando por la carga distribuida, es constante, no pasa nada, todo sigue siendo igual, 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 hasta acá desaparece la carga distribuida, ¿no? Entonces, ese sería mi segundo tramo, ¿no? Después, una vez hecho el análisis, seguimos avanzando y hasta acá sería el tercer tramo, ¿no? Porque aparece este momento. ¿Ya? Hasta ahí ya tenemos tres. Después, una vez hecho el análisis, seguimos avanzando hasta acá que aparece la reacción, ¿no? Ese sería el cuarto tramo. ¿Ya? Una vez hecho el análisis, seguimos avanzando y hasta acá sería otro tramo, ¿no? Porque aparece esta fuerza de 20T. ¿No? Entonces tendríamos 5 tramos en este ejercicio, ¿no? Y se cumple con lo que les decía, que cuenten cuántos datos nos están dando aquí abajo, 3, 4, 5, 5, 5 tramos también nos dicen, ¿no? Eso es válido para este ejercicio, pero cuando aparezca una rótula por acá, ya no es válido, ya sí o sí tienes que pararte en el origen e ir contando cuántas veces vas a hacer los tramos, ¿no? Otra cosa, las rótulas solamente nos van a dar cuando, supongamos que acá hubieran dos apoyos fijos, ¿no? O si no, aquí le aumentamos un apoyo simple más, ¿no? O sea, se va a aumentar la rótula siempre que tengamos cuatro incógnitas con tres ecuaciones, ¿no? Recordando lo que hemos venido haciendo antes. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer el análisis que les decía, ¿ya? Para saber cómo van a ser los gráficos, cómo va a ser primero, el diagrama de momento flexionante, la fuerza. No, perdón, el momento flexionante. Veremos cómo va a ser el momento flexionante, ¿ya? Fíjense en los costados. ¿Hay algún momento? Un momento de dato, así como este de 6 tm. No hay nada, ¿no? En los costados no hay nada. ¿Ya? Entonces les puedo asegurar que la gráfica va a empezar en el origen y va a terminar también en m igual a 0. ¿Ya? En x va a tener un valor, ¿no? Pero en m va a ser igual a 0. O sea, va a terminar y va a comenzar en m igual a 0. ¿Ya? Porque no hay momentos acá, ¿no? Después, como acá está vacío, ¿ya? En el primer tramo seguramente va a ser una recta. Estamos hablando para el momento, ¿ya? En el primer tramo va a ser una recta, sí o sí. ¿Ya? Después, en el segundo tramo, de 2 a 10, ¿no? Como es una carga distribuida en forma de rectángulo, entonces ya no va a ser una recta, va a ser una parábola. ¿Ya? Y en caso de que, y nos va a tocar resolver en ejercicios, que sea un triángulo la carga distribuida, para el momento, la gráfica ya va a ser un polinomio de grado 3. ¿Ya? Se van a notar. De todas maneras voy a seguir explicando más adelante, ¿ya? Entonces, como en este caso es un rectángulo, sería una parábola en este punto. Recordemos, otra vez, en este tramo sería una recta, aquí sería una parábola, aquí como no hay nada, también sería una recta, ¿no? Y justo en este punto seguramente va a haber una variación brusca. ¿Ya? Digamos, está positivo y de la nada va a bajar, o va a subir, ¿ya? Por esto. Después va a seguir siendo una recta, recta hasta el final, y tiene que acabar en m igual a 0. ¿Ya? Eso, así nos va a salir, así nos tiene que salir el momento flexionante. ¿Ya? Vamos a recordar otra vez. Recta, parábola, recta, va a haber un cambio brusco y recta hasta que baje hasta 0. ¿Ya? Entonces, ahora, a ver, veremos cómo va a ser el diagrama de fuerza cortante, ¿ya? De la fuerza. Les puedo asegurar que va a comenzar en -10, ¿no? Porque es negativo, está apuntando hacia abajo. Va a comenzar en -10. Ese valor se va a mantener constante
hasta acá. Y aquí va a ser una recta. Aquí sí ya no les puedo decir cómo va a ser la recta. ¿Ya? Va a tener pendiente negativa, pero no les puedo decir en qué va a acabar. Acá. Ya, y el valor que obtengamos acá, en el extremo de acá, se va a mantener. Se va a mantener a lo largo de todo esto, hasta acá. Aquí va a haber un cambio brusco, pero también se va a mantener hasta acá. No les puedo decir. ¿Ya? Y en estos lugares va a tener un valor constante cuando está vacío. Estamos hablando para la fuerza, ¿ya? Cuando está vacío así, entonces tiene un valor constante, no depende de X, ¿ya? Y cuando es una carga distribuida, en este caso en forma de rectángulo, es una recta. Y si fuese un triángulo, va a ser una parábola. ¿Ya? Entonces vamos a recordar, ¿ya? En resumen, todo lo que he hablado para la fuerza cortante. Empieza en -10, acá es un valor constante, acá es una recta, un valor constante, constante. Aquí va a haber una variación, ¿no? Acá va a ser un valor constante. Eso les puedo decir. Para comprobar esto, entonces vamos a hacer el procedimiento correcto, ¿no? Que el primero es calcular las reacciones en los apoyos. ¿Ya? Si no se ha entendido lo que he hablado, voy a seguir repitiendo en los siguientes ejercicios, ¿no? Primero haremos los pasos, ¿no? Ya sabemos cuántos tramos va a haber. ¿Ya? Después, ¿qué es? Calcular las reacciones en los apoyos, ¿no? Entonces vamos a calcular las reacciones en los apoyos rápido. Ya sabemos cómo es. En vez de la carga distribuida, vamos a reemplazar una fuerza puntual, ¿no? Voy a borrar la carga distribuida y voy a reemplazar ahí una fuerza. ¿Ya? Vamos a colocar las distancias. Noten que la carga distribuida tenía una base de 8, ¿no? Entonces vamos a reemplazar por una fuerza puntual que va a actuar justo en la mitad, o sea, 4 a cada lado. ¿No? Entonces ahí colocamos la fuerza. Su módulo va a ser base por altura, ¿no? La base es 8, la altura es 5, 5 por 8, 40. Ahí estoy colocando todos los datos. Y en vez de los apoyos, las incógnitas. ¿No? Eso ya hemos hecho varias veces en los anteriores ejercicios. Entonces, para calcular una respuesta directa, voy a aplicar sumatoria de momentos en el punto A, ¿no? Y vamos a colocar todo lo que esté girando en sentido antihorario primero, ¿ya? El primero sería la incógnita, ¿no? B sub y, multiplicada por su distancia hasta el punto A, ¿no? 4 más 4 más 2, 12, ¿no? B por 12, B sub y por 12. Otra fuerza que esté girando antihorario sería la fuerza de 10, ¿no? La que está ahí atrás, multiplicada por su distancia, que sería 2, 10 por 2, 20, ¿no? Tendríamos que sumar ahí, más 10 por 2. Después colocamos igual y después todo lo que esté girando en sentido horario, que sería la fuerza de 40 multiplicada por 4. 40 por 4, ahí está, 40 por 4. Más, acá, el momento. No hay que multiplicar por nada, ¿no? Sabemos que está girando horario, entonces solamente hay que sumar, más 6. ¿Ya? Y por último, la fuerza que está al extremo derecho, 20 por la distancia hacia el punto A, ¿no? Que sería 16. De acá vamos a despejar el valor de B sub y, se puede, directo. Nos va a salir 38.83, ¿ya? Hacemos la segunda condición de equilibrio, aplicamos la segunda condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. A sub y más B sub y, que están apuntando hacia arriba, ¿ya? Va a ser igual a todo lo que está apuntando hacia abajo, es decir, 40 más 10 más 20, ¿no? Las fuerzas de ahí. Y como yo ya tengo el valor de B sub y, ¿no? Entonces reemplazo 38.83 y obtengo el valor de A. Y aplicamos la última condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿No? Y ya tenemos todas las incógnitas. Ahora vamos a comenzar el análisis por tramos. El primer tramo, acá se puede ver, es de 0 a 2, hemos dicho, ¿no? Hasta antes que aparezca la reacción en el punto A. Entonces dibujo, la fuerza de 10 está ahí, y vamos a colocar, ¿no? Donde estamos haciendo el corte, vamos a colocar la fuerza cortante y el momento flexionante. ¿Ya? Y de extremo a extremo recordemos que siempre va a ser X. ¿Ya? Ahora acá, pueden hacer sumatoria de momentos en cualquier extremo, ¿no? El extremo izquierdo o el extremo derecho. ¿Ya? Nosotros hemos dicho que en esta clase vamos a hacer en el extremo izquierdo. ¿No? Entonces, si voy a hacer en este extremo izquierdo, primero tengo que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, sí o sí. Entonces, aplicamos la segunda condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Q más 10 tiene que ser igual a 0. Y de ahí despejamos Q, que va a ser menos 10. ¿Eh? Después aplicamos momentos en ese punto. Todo lo que esté girando antihorario igual a todo lo que esté girando horario. O sea, sería M va a ser igual a todo lo que esté girando horario. Q por X. ¿No? Entonces recordemos que siempre tenemos que calcular Q antes. ¿No? Entonces reemplazamos esto que hemos calculado para este tramo. ¿No? Entonces va a ser M igual a menos 10X. Ya hemos calculado. Vamos con el siguiente tramo. ¿Ya? El tramo de 2 a 10, ¿ya? Donde aparecía la carga distribuida.
Aquí se puede ver, ya hemos hecho el primer tramo. Ahora vamos a hacer el segundo tramo, y vamos a cortar justo antes que desaparezca la carga distribuida. ¿Ya? Es decir, vamos a calcular la fuerza cortante y el momento flexionante en cada uno de estos puntos, desde x igual a 2 hasta x igual a 8, en cada uno de estos puntos. O sea, la base de la carga distribuida va a variar. ¿Ya? Entonces, hacemos, como les he dicho, vamos a cortar justo antes de que desaparezca la carga distribuida, ¿no? Entonces, colocamos los datos. Ahí está. No tenemos la base, ¿no?, de la carga distribuida. Colocamos, donde hemos hecho el corte, colocamos la fuerza cortante y el momento flexionante. De extremo a extremo siempre X, ¿no? Y tenemos de dato la fuerza entre la fuerza de 10 y la carga distribuida, ¿no? Tenemos ese dato, que es de 2 metros. ¿Ya? Ahora acá, tenemos que reemplazar la carga distribuida por una fuerza puntual, ¿no? Ya tenemos la altura, pero necesitamos la base, ¿no? Y la base, ¿cuál va a ser? No tenemos, ¿no? Está ahí vacío. Ya, pero podemos obtener, ¿no? Solo tenemos que restar x menos 2, ¿ya? Y ya vamos a poder obtener la base. Entonces voy a quitar la carga distribuida, ¿no? Y la base es x menos 2, lo que les decía. Entonces ya puedo colocar yo una fuerza puntual, ¿no?, que va a actuar a la mitad. Por eso lo estoy partiendo acá. X menos 2 sobre 2 sobre 2, ¿no? Ahí está. Aquí está, aquí está. Si lo sumo me va a dar la base x menos 2. Entonces justo a la mitad tengo que colocar la fuerza equivalente o la fuerza puntual, ¿no?, que va a ser la base, ahí está, x menos 2 por la altura, 5. Ya lo dejo ahí. Y una vez que ya tengan todo esto, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Sumatorio de fuerzas en el eje Y, hemos dicho primero, ¿no?, porque vamos a hacer momentos en el lado izquierdo. Entonces anotamos, todo lo que está apuntando hacia abajo, Q, igual a todo lo que está apuntando hacia arriba. Todo está apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos faltaba una reacción, ¿no? 31.71. Entonces va a ser Q más 10 más, y copiamos todo esto, 5 por x menos 2, ¿no? Ahí está, 5 por x menos 2. Va a ser igual a 31.17, que es la reacción en A. De aquí van a despejar la ecuación de Q, ¿ya? Q va a ser igual a 31.17 menos 5x. Y recuerden lo que les decía cuando les explicaba cómo van a graficar, ¿no? Cuando aparezca una carga distribuida, si es que es rectángulo, para la fuerza cortante va a ser una recta. Y se cumple, ¿no? Ahí está la recta que les decía. Y se acuerdan que les decía, si es un rectángulo, el momento va a ser una parábola. Vamos a ver si es una parábola. Ya vamos a hacer sumatorio de momentos en el extremo izquierdo, ¿ya? Justo donde está esta fuerza de 10. Entonces, bueno, en este caso, a ver, vamos a hacer sumatorio de momentos en el extremo derecho, ¿ya? Porque es más fácil así, se va a volver un poco complicado colocar esta distancia de x menos 2 medios más 2, o si no, x menos todo esto, ¿no? Se va a volver un poco complicado. Vamos a hacer sumatorio de momentos en el extremo derecho, solo por este tramo, ¿ya? Porque así va a ser más fácil. Entonces, comenzamos con todo lo que esté girando antihorario, ¿ya? Lo primero sería esta fuerza de 10 multiplicado por x. Después, más la fuerza equivalente, y noten que voy a copiar tal cual está, 5 multiplicado por x menos 2. Ese es el módulo de la fuerza. Ahora lo multiplico por su distancia, ¿no?, que es x menos 2 medios. Y copio tal cual está, x menos 2 medios. Van a tener cuidado acá, ya se saben olvidar de la distancia. Y solo saben colocar el módulo de la fuerza en una ecuación de momentos, ¿no? Entonces siempre es fuerza por distancia, ¿no? Colocamos el módulo de la fuerza, multiplicamos por la distancia. Después, otro que está girando antihorario sería el momento m, ¿no? Y lo sumamos más. Y lo igualamos a todo lo que esté girando horario. Y lo único que está girando horario es esta reacción en el punto A, ¿no? 31.17 por... Y aquí es más fácil colocar x menos 2, ¿no? X menos 2. Y de aquí tienen que despejar el momento. ¿Ya? Va a ser un poco complicado. Y lo van a desarrollar, ¿no? Se va a formar un binomio al cuadrado. Y de ahí despejan y les tiene que salir esta ecuación. ¿Ya? Y noten, y se tiene que cumplir, eso tienen que verificar. Derivando esto nos tiene que dar el de arriba. O sea, derivando la ecuación del momento nos tiene que dar la ecuación de la fuerza cortante, ¿no? Y nos da, ¿no? Acá 31.17 lo derivamos y solo nos va a quedar 31.17. Y ahí está, menos. Acá el 2 baja, ¿no? Y se simplifica y nos quedaría 5x menos 5x. Y ahí esta constante se va, ¿no?, al derivar. Y está bien lo que hemos calculado, ¿no? Eso nos sirve para verificar.
¿Ya? Vamos con el siguiente tramo. Ya hemos obtenido para este tramo las ecuaciones. ¿Ya? Ahora vamos a calcular para el siguiente tramo. Para el tramo de 10 a 12. Entonces vamos a ver la gráfica. ¿Ya? Estamos acá. Acá terminaba la carga distribuida, ¿no? Y vamos a cortar justo antes que aparezca el momento de 6 tm. ¿Ya? Y ahora la carga distribuida ya vamos a tener un dato, ¿no? La base de 8. Entonces directamente podemos trabajar con esto. ¿Ya? O sea, es decir, lo voy a cortar acá, justo acá, antes de que aparezca el momento en 6. ¿Ya? En otras palabras, acá también les voy a explicar, miren. Vamos a cortar justo antes que aparezca el momento de 6. ¿Ya? Y noten que para la carga distribuida acá ya voy a tener una base. Entonces ya no se va a complicar. A partir de ahora todavía va a ser más fácil. Ya hemos atravesado lo más difícil o lo más complicado de este ejercicio, ¿no? La carga distribuida. A partir de ahora ya va a ser normal. Ya tenemos una base para la carga distribuida. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, como les dije. Ahí está. Y vamos a cortar justo antes de que aparezca ese momento de 6, ¿no? Entonces todo lo voy a borrar ahí. ¿Ya? Y vamos a colocar la fuerza cortante y el momento flexionante ahí. ¿Ya? De extremo a extremo siempre van a colocar X, ¿no? Y colocan las distancias que nos están dando de data. ¿Ya? Cuando ya lo tengan todo, aplican las condiciones de equilibrio. ¿Ya? Recordemos que aquí había una carga distribuida, ¿no? En forma de rectángulo, pero ya tengo la base, que es 8. En este caso ya es conocido, entonces yo lo que he hecho simplemente es multiplicar la base 8 por la altura, 5. Y lo he aplicado en la mitad, ¿no? Lo que hemos hecho al principio. Y ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Nos faltaba ahí la reacción, ¿no? Vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Primero, sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Igual a 0. Entonces, vamos a tener que Q más 10 más 40, ¿no? Q más 10 más 40 tiene que ser igual a 31.17. ¿No? Y de aquí despejan el valor de Q. Recuerden lo que les decía, cuando está vacío, Q debería de salirnos una constante, les decía, ¿no? Q ahí está, es una constante. Y si está vacío, el momento debería salirnos una recta, les decía, ¿no? Ahora vamos a comprobar eso. Vamos a hacer sumatoria de momentos en el extremo izquierdo. ¿Ya? Vamos a colocar primero todo lo que esté girando antihorario. La primera fuerza sería de 31.17 multiplicado por 2, más el momento, ¿no? Que está girando en sentido antihorario. Solo hay que sumar. Después no hay nada más en sentido antihorario. Colocamos igual y al lado derecho de la ecuación todo lo que esté girando horario, ¿no? Que sería 40 multiplicado por 6, ¿no? Más Q multiplicado por X, ¿no? Y acá en vez de Q vamos a reemplazar lo que hemos calculado antes, ¿ya? Menos 18 sobre 30.33. Y de aquí van a despejar la ecuación del momento, ¿ya? Y noten que nos está dando efectivamente una recta. Entonces se cumple lo que les decía. Vamos con el siguiente tramo, el tramo de 12 a 14, ¿ya? Ya vamos a acabar, nos faltan dos tramos más, ¿no? Entonces el tramo de 12 a 14 es justo, o sea, en otras palabras, vamos a cortar justo antes que aparezca la reacción en B. Vamos a cortar justo antes de eso. Ahí todo se va a repetir, ¿ya? A veces es un poquito largo resolver esto. Como les dije, vamos a cortar justo antes de que aparezca esta reacción en B. Entonces vamos a borrar todo eso, ¿ya? Vamos a borrar también esta distancia de acá. Y donde hemos cortado vamos a colocar, ¿no? La fuerza cortante y el momento flexionante, ¿ya? De extremo a extremo siempre X, ¿no? Y tienen que colocar los datos que ya hemos pasado, ¿no? Que ya hemos obtenido. Acá, las distancias entre las fuerzas, ¿no? Está la carga distribuida, nuevamente lo he vuelto a reemplazar directo, ¿ya? Porque ya sabemos, ¿no? Tiene una base de 8 y una altura de 5, ¿no? Entonces el módulo va a ser 40, ¿no? 8 por 5, 40. Y actúa justo en la mitad, 4 a cada lado. Entonces, una vez que tengan esto, aplicamos las condiciones de equilibrio. Todo lo que esté apuntando hacia arriba igual a todo lo que está apuntando hacia abajo, ¿no? La primera condición de equilibrio es sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, todo lo que está apuntando hacia abajo primero es 10 más 40 más Q, ¿no? Sería igual a todo lo que está apuntando hacia arriba, 31.17. De aquí van a despejar el valor de Q, que es menos 18.83. ¿Ya? Vamos a aplicar momentos, como les decía, en el extremo izquierdo. ¿Ya? Por eso, acá, todo lo que esté, vamos a anotar primero todo lo que esté girando en sentido antihorario. ¿Ya? 31.17 multiplicado por 2,
Después, otro que esté girando en sentido antihorario, el momento M, ¿no? Colocamos MI más M. Después no hay nada más que esté girando en sentido antihorario. Ahora vamos a colocar todo lo que esté girando en sentido horario. Ya que sería la fuerza de 40, todo igual, ¿no? 40 por 6 más el momento de 6, ¿no? Más la fuerza Q multiplicada por la distancia X, eso nos hemos olvidado, ¿no? Tiene que ser Q por X. Nos hemos olvidado anotar la distancia acá, X. Ya que vamos a despejar, bueno, vamos a reemplazar, ¿no? En vez de Q, menos 18,83, ¿no? Lo que hemos calculado antes. Y vamos a despejar el valor del momento. Y nos va a salir una recta, ¿no? Entonces vamos con el último tramo, ¿no? ¿Ya? Y vamos a cortar justo antes que aparezca la fuerza de 20T. Entonces copiamos esto y vamos a cortar justo acá, justo antes de que aparezca esta fuerza de 20T. ¿Ya? Y este dato de 4M ya no nos va a servir, 4 metros. Entonces colocamos los datos que ya hemos obtenido. En el extremo derecho vamos a colocar la fuerza cortante y el momento flexionante, ¿no? Y ahí vamos a aplicar las condiciones de equilibrio, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en el eje Y primero, ¿no? Todo lo que está apuntando hacia arriba igual a todo lo que está apuntando hacia abajo. Está apuntando hacia abajo la fuerza de Q más 40 más 10 igual a 31,17 más 38,83. Eso nos va a dar igual a Q igual a 20. ¿Ya? Es una constante. Y acá, por último, sumatoria de momentos, igual vamos a hacer en el extremo izquierdo. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con todo lo que esté girando en sentido antihorario. Que sería 31,17 por 2 más 38,83 multiplicado por toda esta distancia, que sería 14, más el momento m, ¿no? Que tenemos ahí de dato. Esto tiene que ser igual a todo lo que esté girando horario, ¿no? Que sería 40 por 6, 40 por 6, más este momento, que solo hay que sumarlo, ¿no? 6tm, ¿no? Más esta q, que tendría que estar multiplicado por x. Y ahí está. 6 que solo le hemos sumado, no se ha visto eso, ¿no? Hemos sumado 6 y más q por x, ¿no? Q por x. Eso nos falta también colocar ahí. ¿Ya? Acá vamos a reemplazar q, que nos ha salido 20, y vamos a despejar la ecuación del momento, ¿no? Nos va a salir una recta, ¿no? Entonces, por último, vamos a ordenar todo lo que hemos encontrado. ¿Ya? ¿Recuerdan? Por tramos, ¿no? Ya lo hemos ordenado. Del tramo de 0 a 2 vamos a graficar esta función. Eso nos dice ya. Cada subtítulo que colocábamos. Del tramo de 2 a 10 vamos a poner esta función. De 10 a 12 esta función. Y así. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a graficar los diagramas, ¿no? Y primero tenemos que copiar el enunciado. ¿Ya? Ahí está, ya lo hemos copiado. Ahora vamos a dibujar los ejes. Uno para el momento flexionante y otro para la fuerza cortante, ¿no? Y vamos a comenzar a graficar, ¿no? Y ya tenemos los dos. Ahora, ustedes van a obtener esto, ¿ya? Van a ir ya, ahí. Estas funciones son lo que hemos obtenido de las ecuaciones. Ya lo hemos hecho un poco rápido, ¿ya? Pero vamos a ver el análisis que les decía, ¿ya? Recuerdan que les decía, tiene que comenzar en menos 10, ¿no? Y ahí está comenzando en menos 10. Después, acá aparece la reacción, por eso sube, ¿ya? Después, con la carga distribuida, va bajando, ¿ya? Y acá como está vacío, ¿se acuerdan que les decía? Tiene que ser constante, ¿no? Noten que si está vacío es constante su valor. Si está vacío es constante, constante. Acá también está vacío, su valor es constante, ¿ya? Cuando aparece una carga distribuida es una recta, ¿no? Si es que es rectángulo, ya si es triángulo entonces sería una parábola. Después, cuando aparezcan así fuerzas, acá como acá, la reacción está apareciendo, ¿no? Por eso hay un cambio bien brusco ahí. Sube hacia arriba. Acá también hay una reacción, ¿no? Por eso sube hasta arriba. ¿Ya? Cuando aparezcan estos tipos de fuerzas, baja. ¿Ya? Como les decía, tiene que acabar, ¿no? Tiene que empezar acababa en menos 10. Perdón, empezaba en menos 10, ¿no?
tienen que ir graficando poco a poco. Ya lo estamos haciendo un poco rápido porque es algo que ya hemos visto. Después van a graficar la ecuación de momentos, ¿ya? Ahora, para momentos, recuerdan lo que les decía, como está vacío acá, ¿no? Y como no hay momentos en los extremos, entonces tiene que empezar desde el origen, ¿no? Y va a ir subiendo. ¿Ya? Es una recta. Bueno, en este caso ha ido bajando. Y después, como viene la carga distribuida, hemos dicho que cuando es un rectángulo, tiene que ser una parábola, ¿no? Y efectivamente nos va a dar una parábola ahí. Y les tiene que dar este gráfico.